Si tienen que llevar su vehículo a la ITV, no lo dejen pasar. Tengan en cuenta que los vehículos que acuden a pasar esa inspección técnica con ella caducada más de un año son rechazados un 60% más que los que la tienen en vigor. Hablamos con Guillermo Magaz, es director gerente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la inspección técnica de vehículos. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, los últimos datos oficiales del Ministerio de Industria y Comercio y de la DGT de 2022 muestran que la ratio de incumplimiento de la ITV está en el 34% de los vehículos que tienen que realizarla. ¿A qué atribuye que haya demoras de hasta un año en la inspección de la ITV? A pesar de que es obligatorio, claro. Ujú. Bueno, básicamente porque, primero por irresponsabilidad de las personas, ¿no? Porque realmente el que un vehículo esté circulando sin ITV en vigor pone en peligro a las personas que van dentro del vehículo, propio conductor, pero también al resto de ciudadanos que estamos en las vías y que cumplimos con la ITV. Básicamente es porque normalmente el coste de la reparación de tener un vehículo para pasar la inspección técnica pues es muy superior a la sanción. Entonces, las personas circulan con el vehículo, con la ITV caducada, esperando un poco que el agente de tráfico o los radares le detecten y entonces, bueno, a partir de ese momento es cuando ya repara el vehículo y pasa a la inspección técnica o directamente lo lleva a chatarramiento, porque ten en cuenta que muchos de estos vehículos se dan las circunstancias de que la reparación es más cara que el propio valor del vehículo. Entonces, Guillermo, ¿qué ocurre si te pilla, entre comillas, la Guardia Civil sin la ITV, digamos, pasada? Bueno, básicamente pueden pasar dos cosas. Lo primero es que le van a sancionar, ¿no? Lógicamente, la sanción es de 200 euros si vas circulando con la ITV caducada y 500 euros si además es que ya habías pasado la ITV y vas circulando con una ITV desfavorable, ¿no? Eh, lo que ocurre en estas circunstancias es que lo que puede ocurrir es que el agente de tráfico inmovilice el vehículo si ve que el vehículo se encuentra en un estado que no puede circular porque es un peligro para la circulación y para el resto de usuarios de la vía. Claro. ¿Hasta qué punto supone un peligro en la carretera un coche circulando sin la ITV correctamente certificada? Pues muchísimo. O sea, sí que es cierto que muchas veces el problema que existe es en el análisis de los siniestros que hay en la carretera, pues es el poder saber cuál ha sido el origen, ¿no? Muchas veces el vehículo, si ha salido de la carretera, pues que es ahora lo que es uno de los motivos más frecuentes de siniestralidad vial. Y bueno, pues a lo mejor la salida de la carretera ha sido debido a que los neumáticos estaban mal, no ha podido frenar adecuadamente o ha frenado de forma incorrecta una rueda más que la otra y entonces el vehículo se ha descontrolado. Entonces, y después de un siniestro, el vehículo queda en un estado que es muy difícil hacer una investigación de esas características, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que ocurre es que en esos siniestros que puede afectar un vehículo que está con la ITV caducada, el problema es lo que decía al principio, ¿no? Es el riesgo que tenemos de que bueno, pues afecte a otras personas que van circulando con su ITV en vigor y sin ningún tipo de problema. Y bueno, por eso decía que es un tema también de responsabilidad social, ¿no? De no darse cuenta de que esa acción o esa actuación puede afectar al resto de ciudadanos. ¿Tienen datos sobre cuántas muertes se pueden evitar si cumplimos con la obligación de pasar la ITV? Bueno, nosotros no, porque lo que sí hay estudios, ¿no? Hay estudios sobre todo hechos por equipos científicos muy preparados. En este caso, sí hay una referencia que a nivel español, que es la Universidad Carlos III de Madrid, que ha realizado un estudio sobre precisamente aquello que se evita, porque lo fácil, o sea, lo que resulta muy fácil de contabilizar es aquello que se está produciendo, lo difícil es lo que se está evitando, ¿no? Y bueno, pues en base a ese estudio que realiza la Universidad Carlos III, cuantifica que la ITV está evitando al año 723 fallecidos, tanto desde el punto de vista de siniestros viales como desde el punto de vista de la parte medioambiental, que también es una parte muy importante que muchas veces se nos escapa, que es que en la ITV estamos controlando las emisiones contaminantes y por lo tanto estamos eh, evitando o retirando aquellos vehículos que tienen unas emisiones por encima normal y por lo tanto están contaminando y pueden provocar daños a las personas, ¿no? Entonces, ya digo, la cuantificación de este estudio habla de 723 personas que se evitan al año
de fallecidos. Pero lamentablemente esa actitud irresponsable que hemos dicho de algunas personas de no pasar la inspección técnica, pues si lo hubieran hecho, se podrían haber evitado 353 fallecidos anuales adicionales, ¿no? Pues bueno, pues es una cifra que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar a todos y sobre todo concienciarnos de que, porque muchas veces el problema es que pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Entonces, hasta que nos pasa. Entonces, cuando nos pasa es a lo mejor cuando nos acordamos de todos los mensajes que hemos querido lanzar. Entonces, es mejor, como siempre se suele decir, prevenir que curar. ¿Y qué elementos del coche se supervisan en esa inspección? Bueno, se supervisan muchísimos elementos. Para haceros una idea, hay 10 grandes grupos, como puede ser alumbrado, señalizaciones, ruedas, neumáticos, ejes, emisiones. Pero para no centrarnos en todas las secciones, sí decir que, por ejemplo, lo que es un turismo en una inspección técnica se revisan 195 puntos distintos para chequear que el vehículo está en condiciones de poder circular. Y si la supervisión es desfavorable, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, en la inspección hay dos casos que se pueden dar en caso de que haya defectos. Que la inspección sea desfavorable o que la inspección sea negativa. La diferencia entre ambas es que la inspección desfavorable permite al vehículo, solo está autorizado para poder ir a un taller a reparar, y la negativa, el vehículo se queda inmovilizado. No puedes ya moverse de la inspección técnica a no ser que sea en grúa para ir a reparar porque el defecto es tan grave que el vehículo no puede circular. En los dos casos, el ciudadano tiene 2 meses para poder para reparar el vehículo y volver a pasar la inspección técnica, porque en estos casos hay que pasar otra vez la inspección técnica para comprobar que el vehículo se ha reparado adecuadamente. ¿Y cada cuánto tiempo es obligatorio pasar este tipo de inspección? Bueno, eso depende de la categoría, o sea, el tipo de vehículo, y también de la antigüedad. Por tener una referencia, por ejemplo, en los turismos, que es lo que más, y yo creo que todos conocemos, porque seguramente algunos tendremos, casi todos tenemos alguno. Pues los primeros 4 años se está exento de pasar la inspección técnica. A partir entre el 4 y el 10.º año, la inspección técnica hay que pasarla cada 2 años, y a partir del 10.º año, pues la inspección técnica se pasa cada año. Esto en turismos, en motocicletas, pues bueno, es parecido, pero en camiones, por ejemplo, cambia radicalmente, porque lógicamente el camión, al ser un vehículo industrial que hace muchos más kilómetros, pues requiere unas inspecciones más periódicas y con una frecuencia menor. ¿Y cuál es el precio de esa inspección, Guillermo? Pues depende. El precio es algo que las comunidades autónomas porque la ITV está transferida, la competencia de la ITV, de la gestión de la ITV está transferida a las comunidades autónomas, y cada comunidad autónoma establece las tarifas que hay. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, pues lo que establece son unas tarifas máximas que están en un turismo, está entre los 23 y los 40 euros. A nivel nacional, la media está un poco por debajo de los 40 euros, lo que es una inspección técnica. Pues Guillermo Magaz, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días y a vosotros, un placer.